Altamirano. Amigos, ya habíamos tocado ese tema, pero hay que analizar y aterrizar bien algunos conceptos para que la audiencia, usted, amiga televidente, pueda entender de qué va este proyecto de ley del Congreso de la República que propone modificar la ley orgánica del Banco Central de Reserva para autorizar la compra de oro a la pequeña minería y a la minería artesanal. Para esto vamos a conversar con Marco Ortiz, profesor de Economía de la Universidad del Pacífico e investigador del CIUP. Marcos, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Valeria. Encantado de estar aquí con todo tu público. Marco, ¿cómo entender este proyecto de ley? Sabemos, y lo hemos estado conversando fuera del aire, que es un proyecto o son iniciativas que tienen o datan de hace muchos años, ¿no? Este proyecto de ley ahora ya está, digamos, de alguna manera discutiéndose. El contexto también es muy importante de analizar porque no podemos entender uno separado de otro. O sea, se amplió Reinfo, se está trabajando una ley MAPE en la Comisión de Energía y Minas. La que mandó el exministro, el señor Rómulo Mucho, se mandó al archivo. Veíamos mineros frente al Congreso de la República por varios días. En junio acaba Reinfo y probablemente se amplíe. O sea, son como varios ingredientes para entender este proyecto de ley que propone el Banco Central de Reserva comprar oro. Mi pregunta es, ¿el BCR puede hacerlo? ¿Hay un riesgo grave si es que ocurre esto? Se habla también de las reservas internacionales. ¿Qué tiene que ver toda esa situación? Creo que el proyecto parte de no tener claros los conceptos de qué exactamente hace el Banco Central y de qué son las reservas internacionales. Quizás dando un ejemplo de cómo opera una empresa o un hogar, uno puede entenderlo mejor. Cuando uno piensa en las reservas, normalmente las personas piensan en como la riqueza que tiene el Perú, y ese es justamente donde recae el error, ¿no? Perú tiene riqueza, como cualquier hogar, en diferentes tipos de activos. Por ejemplo, un hogar puede ser propietario de terrenos, puede tener una casita, puede tener un carro, incluso muebles. Pero dentro de ese concepto de riqueza hay un concepto muy particular que es la riqueza líquida. Es decir, lo que uno tiene, por ejemplo, en un depósito en un banco, lo que tiene ahorrado en una caja, o un dinero que uno tiene para poder gastar. Pero lo que hay que entender es que de toda la riqueza que tendríamos los peruanos a nivel internacional, las reservas son esa cuenta líquida, esa cuenta que uno puede utilizar rápidamente para hacer pagos a nivel internacional, que tiene el Banco Central. Entonces hay que entender que este concepto es solo un concepto muy estrecho de riqueza. Es solamente esa riqueza que uno puede rápidamente utilizar para hacer pagos. Y para un Banco Central, que es, digamos, el corazón del sistema financiero, es importantísimo poder acceder a este tipo de activos que le permiten hacer pagos en todo momento y en todo lugar. Esto es muy similar a cómo funciona un banco. Cuando uno tiene una cuenta en un banco privado y uno quiere retirar un dinero o quiere hacer un pago, uno espera que el banco haga ese pago de inmediato. Entonces, exactamente igual ocurre con el Banco Central. Cuando el Banco Central tiene que hacer pagos alrededor del mundo, tiene que poder hacerlos de inmediato. Entonces, uno tiene que entender que en esas reservas, una prioridad para el Banco Central es la liquidez de esos activos. Entonces, cuando uno le pide al Banco Central que compre este oro, creo que uno está confundiendo la idea de que un país tenga, por ejemplo, como los países escandinavos, tenga una especie de fondo soberano o tenga una especie de reserva estratégica, con el concepto de las reservas internacionales que maneja el Banco Central. Y el problema con este oro de los pequeños mineros es que tiene problemas, ¿no? Porque no es un oro que tenga, digamos, una calidad estándar, no es un oro que tenga trazabilidad, no es un oro que le va a hacer fácilmente al banco poder transformar, ¿no? en pagos en el sistema financiero internacional. Es un oro que de alguna manera no le ayuda, no es fungible, no le sirve al Banco Central. Entonces, por ese lado creo que hay una confusión de qué son las RIN, ¿no? Ahora, entonces con esto, ¿cuál es el riesgo de interferir en las reservas internacionales? ¿Qué es lo que básicamente pues, plantea el proyecto de ley? Porque el objetivo, dice textualmente, con el fin de incrementar las reservas internacionales y preservar la estabilidad monetaria. Sí, creo que hay muchos riesgos. Podemos verlo ahora desde la perspectiva de la propia política monetaria del Banco Central. El Banco Central tiene independencia por buenos motivos. Sabemos que cuando el Banco Central tenía justamente este tipo de mandatos sectoriales, de hacer créditos sectoriales hacia fines de los 80, fue cuando observamos que el Banco Central perdió esa independencia y comenzó a emitir dinero sin control. Entonces, forzar al Banco Central a comprar activos cuando no lo necesita. O necesita, o cuando el Congreso diga que lo tiene que hacer, de alguna manera interfiere de manera directa con este mandato del banco
y hace mucho más difícil el trabajo del Banco Central, que lo ha venido haciendo muy bien y que de alguna manera es un trabajo que no tiene mucha relación con lo que se busca hacer con el proyecto. Es decir, hay una problemática de los mineros pequeños e informales que se tiene que atender, pero creo que se está confundiendo el concepto de reservas, se está confundiendo la labor del Banco Central y el rol que tendría que tener en este tipo de políticas. Es decir, no tienen nada que ver, ¿no? Ahora, ¿el Banco Central de Reserva de nuestro país compra oro? ¿Ya de por sí compra oro? El Banco Central tiene poco de sus reservas en oro, tiene alrededor del 4% en oro. ¿Y lo demás está en? Justamente en esos activos o esos depósitos que están en el exterior. Porque, nuevamente, si uno entiende el banco como alguien que tiene que hacer efectivo los pagos rápidamente en el sistema internacional... ¿Realmente va a comprar oro como quien compra...? No necesita comprar oro. O sea, lo que uno utiliza más bien son depósitos en bancos de primera línea, son valores como bonos o acciones, no acciones, bonos o otro tipo de valor que sea rápidamente transformable en divisas internacionales. El Banco Central lo hace con el fin de que en caso que en Perú tengamos una crisis de ese tipo, tenemos que pensar que el Banco Central es quien trata de evitar que tengamos una crisis bancaria, una corrida bancaria, que la gente quiera retirar sus dólares de los bancos y que no haya suficiente liquidez. El Banco Central tiene ese fin, por eso es que eso en lo que ahorra el banco tiene que ser algo sumamente líquido y particularmente este oro, que es el que se está buscando con este proyecto que el banco compre, no cumple con esas condiciones. Y por ende sería un error forzar al banco a que lo haga. Y es más, si uno lo piensa, el banco tampoco tiene la capacidad para poder garantizar o comprobar la validez o la pureza o la trazabilidad de ese oro. No tiene claro, no es su trabajo, no es su trabajo. Exacto, ese es el punto y creo que estamos repitiendo ese episodio que ocurrió hace unos meses cuando los congresistas nos demostraron, cuando citaron a Julio Velarde, que no comprenden realmente lo que el Banco Central hace y a veces por esa falta de conocimiento quizás fuerzan algún tipo de proyecto que al final, si uno entiende técnicamente lo que está detrás, no tiene mucho sentido. Claro, recuerdo que le preguntaban si hay desempleo por qué el Banco Central de Reserva no hace algo. No es su función. No es su función. No, arreglar el problema de la pequeña minería no es la función del Banco Central. Y creo que ese es un punto súper importante porque le estamos dando al BCR una chamba que por naturaleza no le corresponde, es ir en contra de la ley orgánica, pues que algún congresista me dirá, bueno, lo cambiamos la ley orgánica, tenemos los votos que probablemente lo pueden hacer, pero hay un riesgo bastante grande. Si se quiere resolver el tema de la minería ilegal, ¿no? De estas detonaciones que vemos cada cierto tiempo en el norte, en Patás, con Poderosa, la chamba es del Ejecutivo, la chamba es de la policía, la chamba es de inteligencia, si se quiere poner en esos términos, o incluso del MINEN con el tema de Reinfo, la ley MAPE, bueno, pero es que el BCR no tiene mucha vela en el entierro. No, y más aún, ¿no? Si uno trata de plantear el problema en términos de en qué debería o no debería invertir el Banco Central, también está confundiendo un poco los conceptos, ¿no? Las reservas, nuevamente, son un activo muy líquido, y si uno piensa que el país, Perú, debería estar invirtiendo más en oro o comprando, no sé, activos del sector inmobiliario, porque es una idea de una especie de fondo estratégico, estamos pensando más en un fondo soberano, tipo estos países nórdicos o los países árabes o Singapur, ¿no? Claro. No son las RIN. Las RIN son nuevamente un activo que debe ser muy líquido y algo esencial para la liquidez es que ambos, personas en la transacción, entiendan perfectamente qué es lo que se compra y lo que se vende. Si compramos un oro que no es estandarizado, que no tiene trazabilidad, que no sabemos de dónde sale. No sabe dónde sale, pues ese activo claramente no va a ser líquido. ¿Y qué más prueba que justamente estos mineros que dicen que tienen dificultades para venderlo, ¿no? Si ese activo fuera muy líquido, pues lo venderían directamente en el mercado internacional y no habría ninguna necesidad para que el BCR adquiera ese oro, ¿no? Ahora, yo quiero cerrar con esto. En el tema, por ejemplo, lo que dijo el ministro de Energía y Minas hace unos días, estuvimos en esta conferencia, él dice, podemos comprar oro, pero siempre que sean formales, no que estén en vías de formalización. ¿Es correcta esa interpretación? Porque si de repente un congresista dice, bueno, que le compre, pero los formales y no a los informales o en vías de formalización, puede ser un argumento, probablemente se toque cuando se debate este proyecto en el Congreso de la República. Bueno, seguimos teniendo el tema de intrometerse en la independencia del Banco Central, de complicar el manejo monetario y la estabilidad monetaria, de afectar la composición de las reservas que tiene otros fines por parte del Banco Central y finalmente, incluso si fuera legal,
no habría ninguna necesidad de hacerlo, porque ese oro debería ser fácilmente vendible en el mercado internacional. Entonces, ¿para qué meter al Banco Central si es algo que lo puedes vender fácilmente afuera, ¿no? Perfecto, perfecto. Marco, yo te agradezco que nos hayas acompañado. Ha sido bastante útil la explicación, pero muy sencilla para que podamos entender y cuando esto se pueda debatir en el Congreso de la República ya podamos saber, la audiencia en general, de qué cosa están votando y cuáles son las intenciones también de un proyecto de esta magnitud. Marco Ortiz, profesor de Economía de la Universidad del Pacífico e investigador del CIUP, estuvo con nosotros. Pausa y regresamos.